verso 16. Este tema que vamos a tratar hoy, que voy a trazar hoy con la palabra, surge de una situación que muchas personas tienen como una justificación o tratan de tomar una justificación para ya no congregarse. Y usted va a ver cómo la Biblia, hermanos, tiene principios que es importante saberlos para qué son. Sé que algunos prefieren no estar en una congregación por las decepciones que se han llevado, pero también Dios siempre tiene en mente que cuando esas cosas suceden, tiene Dios lugares donde levanta personas que las mantiene ahí para que la fe no decaiga, sino para que la fe se siga manteniendo. De hecho, nosotros como plantío de Jehová, ya nomás con el simple hecho de decir plantío, quiere decir, hermano, que somos cada uno como una planta. Y si dice plantío, es la congregación. Y Dios, hermano, al plantío de Jehová lo mantiene con vida. Porque a quién no le gustaría tener en su casa un buen jardín, pero bien abondado con plantas bonitas y que estén verdecitas. Yo me recuerdo de una señora que un día fui a su casa y tenía una planta de esas hojas grandotas, pero en la pura puntita de la hoja estaba la hoja toda blanquita, pero la pura puntita le destilaba una gotita. Y eso me indicaba que estaba bien atendida la planta, con suficiente agua y con suficiente cuidado. Y la señora le hablaba a la plantita y le cantaba y le ponía música y la ponía cerca de donde le daba el airecito, le echaba su buena agua y la planta estaba... Nunca había visto en mi vida yo una planta tan bien cuidada como esa. Y yo creo que así quiere Dios ver en su plantío a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Que estemos destilando de esa agüita, ese Espíritu de Dios que esté dando vida a nuestra vida. Juan capítulo 10, verso 16, si usted lo ve proyectado, si es tan amable de ponerse de pie para que pueda dar lectura y después orar. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y será un rebaño. ¿Con cuántos? Con un solo pastor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu palabra. Sé, Señor, que tu palabra tiene mucha riqueza, y sé que de esa riqueza enriquecerás nuestra vida con el conocimiento, con el saber, con el entender tu palabra, con el recibirla, con guardarla en nuestro corazón. Y te ruego, Señor, que toques cada vida, Señor. Dígase, yo echo fuera de mi vida toda perturbación que me pueda ganar el pensamiento, para que me desenfoque de la atención al mensaje de esta noche. Diga usted, echo fuera de mi vida el agobio del calor. Tengo la frescura de Dios para que me pueda sentir bien, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es importante cómo uno habla. Hemos hablado de eso mucho, y es importante que uno esté hablando bendición. Entonces, decía el Señor Jesús que Él tenía otras ovejas, pero que no estaban en ese redil. Quiere decir que estaban dispersas, no sé por dónde, por los campos, por los valles. Y dijo que en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando fue y buscó a Zaqueo, dijo que él también era un israelita, pero no estaba en la congregación, sino que estaba allá por su casa. Y así se fue encontrando muchas ovejas que las empezó a llamar. Y una de las cosas que tiene la oveja es que tiene oídos para oír la voz de Jesús. Porque dice, ellas oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Esto a mí me indica que es sano para una congregación que no esté, para que una oveja que es de redil
no andar de congregación en congregación. ¿Por qué? No porque el pastor tenga temor que se le van a ir, no, porque aquí dice, habrá un solo pastor. ¿Para qué? Para que haya una enseñanza y pueda no estar divagando entre enseñanza y enseñanza, porque yo me he topado con personas que a veces me dicen, hermano, no hay problema si yo voy a tal congregación, vaya, nomás no deje que le pongan las manos. Yo les he aconsejado a algunos de los que están aquí, cuando van a ir a algún lugar, le digo, está muy bien que vaya, está bien que se junte a orar con otros hermanos, pero no se deje que le pongan las manos. ¿Por qué? Porque no sé en qué condición estén. Y como me interesan las ovejas que Dios trae al redil, les doy esa clase de consejos. Pero usted tiene la libertad de ir, pero fíjese una cosa, a veces llega gente y me dice, hermano, es que estoy confundido. ¿Por qué? Por cómo se enseña aquí, por cómo se enseña allá, y la verdad es que ya estoy pensando que si sí o que si no, y entonces llega la confusión, y la confusión no viene de Dios. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios que le va a dar a uno reposo, y le va a dar claridad, y entonces Él por eso decía, y habrá un rebaño, y habrá un solo pastor. Entonces yo estuve considerando la vida de unos ministros de Dios en la Biblia, que ahorita vamos a considerar, de cómo había una diferencia tan marcada y por qué el Señor Jesús hacía énfasis a que hubiera un solo pastor. Entonces es importante ver esto, porque cuando hay una sola enseñanza, de ahí se van a levantar predicadores, pero esos predicadores tienen que ir, así como decía el apóstol Pablo, verdadero hijo en la fe. Lo que has oído de mí, eso enseña. Y le hablaba a Timoteo, le hablaba a Tito, le hablaba a sus discípulos. Y les decía, lo que has oído de mí. Entonces no es de que cada quien llegue y predique lo que otros predican. Se tiene que seguir la misma, el mismo fluir, porque nadie podía llegar y estar predicando diferente de como Jesús predicaba, porque Él estaba hablando de un solo pastor. Entonces, me encontré en 1 Samuel en el capítulo 24 y en el verso 1, el aprendizaje que se tiene en el redil de las ovejas. A nosotros el Señor nos considera sus ovejas. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, amén. Amén, ¿verdad? Ahí está, es oveja, gloria a su nombre. Bueno, 1 Samuel capítulo 24, verso 1, dice así la escritura, cuando usted lo ve, me da un amén. Y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres. ¿Por dónde? Por los peñascos de las cabras monteses. Y dice en el verso 3, llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces hay aquí algunas cosas que me llamaron la atención. En primer lugar, que dice que él fue al desierto de Engadi, Saúl, porque andaba buscando a David, porque lo andaba persiguiendo para acabar con él, para matarlo. Y dice que Engadi, según el diccionario que pude consultar, significa manantial del cabrito. Y entonces yo me pregunto, Saúl veía a David como alguien que estaba teniendo funciones de un cabrito, porque dice que fue a buscarlo donde se encontraban los peñascos de las cabras monteses. Y una cabra montés no es una cabra que está dentro de un redil. David no era una persona que, aunque se encontró de momento fuera del territorio de Saúl, no era por ello que él se convertiría en una cabra montés, porque él fue siempre una oveja. A él lo llamaron de detrás del redil de las ovejas, y ahí lo llamaron para que fuera a pastorear a su pueblo cuando lo fue ungido por Samuel. Lo mandaron traer detrás de las ovejas, te llamé, le dijo. Entonces David desde muy temprana edad aprendió y nació para ser una oveja del redil de Dios, así como usted y yo. Pero Saúl, hermano, lo consideraba a él como que si él fuera un cabrito. Y acuérdese que Jesús hace una diferencia
en el día que el Señor va a traer a juicio a toda persona, y dice que va a reunir a todas las ovejas y a separar los cabritos de las ovejas. Y tiene características una oveja de un cabrito diferentes. Aprenden muchas veces a tener las mismas expresiones, porque tienen un parecido, pero no es lo mismo, porque las ovejas tienen más docilidad y el cabrito es más independiente. Por eso que se le llaman monteses, porque les gusta andar por todos lados, menos en el redil, porque ahí no quieren estar cautivos. A mí me tocó de jovencito vivir en la zona del río, pegada a la zona del río en Tijuana, y ahí llegaban algunos que traían ovejas y otros que traían cabritos. Y era un relajo andarlos juntando. Batallaba más el que traía los cabritos que el que traía las ovejas, porque les da por irse a comer basura y por andar apartándose del grupito, y por algo el Señor compara a las ovejas con su pueblo. Y Él le hace una claridad donde dice que las ovejas saben oír su voz. El cabrito no, el cabrito lo tienen que casi amarrar, o le tienen que dar pedradas, o lo tienen que, para que hagan caso. Yo me acuerdo que el que venía como pastor de los cabritos traía su ondita y agarraba y se la aventaba donde iba el cabrito y le pegaba enfrente, y entonces ella entendía que se tenía que apartar de ese camino. Pero las ovejas, aquí dice que saben oír la voz de su pastor. ¿Cuántas ovejas hay aquí? ¿Sabe oír la voz de su pastor? Ah, gloria a su nombre. Porque los que no saben oír la voz de su pastor, me temo que no son de este redil. Pero los que saben escuchar la voz de su pastor tienen oídos para oír y siguen la instrucción. Entonces Saúl decía: David no está conmigo. Pero ¿cómo iba a andar con él si lo andaba persiguiendo para matarlo? No es lo mismo escapar por su vida que ser apartado del redil, porque David siempre fue fiel a eso. Pero ahora lo fue a buscar, hermano, dice que donde estaba en los peñascos de las cabras monteses, pero ahí no estaba. Y dice en el verso 3 que llegó a uno de los rediles de las ovejas en los caminos. Ahora, note una cosa: David estaba entre donde estaban las ovejas. Esa era como su inclinación, su naturaleza. Los que son ovejas les va a gustar la congregación. Los que están ovejas van a decir: vamos al parque, vamos al parque, vamos a la playa, vamos a la playa, vamos al edificio, vamos al edificio. Pero van a querer estar en medio del redil. Y es gloria a Dios por ello, porque hay algunos que yo no sé qué haríamos, hermanos, si se acabara el permiso para que haya congregación. Usted le preguntaba yo el otro día: ¿lloraría o se alegraría? Porque las cabritas se alegran, pero los corderitos, las ovejitas no, se sienten como si vamos todos juntos, si salimos todos juntos salimos, pero si estamos reunidos, todos reunidos juntos, gloria a su nombre por ello. Pero fíjense una cosa: en este verso 3 dice que llegó unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva. ¿Usted ya sabe qué cueva es esa? Ay, sí, hermano, es la cueva de Adulán. Y había una cueva. Bueno, ahorita le voy a explicar, porque estuve investigando acerca de Adulán y me puede dar cuenta que no era una sola cueva, sino que era un lugar donde había muchas cuevas, y a eso se llamaba Adulán. Pero había varias. Por eso es que no lo encontraban, porque ¿en cuál se metió? Era así como que necesitaban dirección espiritual para poder llegar donde David. Y cosa curiosa, pero era un lugar así como escondido. Entonces dice que él entró en una cueva, pero para hacer en ella sus necesidades. Hay otra versión que no dice así, hay otra versión que dice: entró para cubrirse los pies. Pero claro, la persona que va a ir a hacer sus necesidades se cubre los pies, porque es la postura. Entonces lo que a mí me llama la atención de esto es que ahí estaba dentro, en los rincones, David con los suyos. Mire, llegó qué terrible, han de haber estado pasando aprietos, ¿verdad? Porque aquel entró a hacer sus necesidades. Yo no creo que había ahí deodorantes, ni había aire acondicionado,
ni nada de eso, sino que tuvieron que aguantarse, soportar el mal olor. Porque déjeme decirle, pero a nadie nos gusta que alguien se acerque donde estamos en el baño. Cada quien tiene su humor, ¿verdad? Pero este tremendo entró ahí a hacer sus necesidades, y cuando hizo sus necesidades daba mal olor. Entonces esto a mí me habla, hermano, que hay veces que, porque estamos hablando aquí de un rey, estamos hablando de un ministro, y estamos hablando de David, otro rey, otro con promesa de reino, otro ministro, pero tenía que estar soportando uno los malos olores del otro. Y qué tremendo, porque hay veces que uno, hermano, puede estar dando un olor fragante a Cristo, puede estar dando un mal olor con las cosas que uno habla, por estar desahogando el alma. Entonces estas necesidades eran necesidades de hablar. Pero a veces, hermano, los problemas que Saúl tenía no eran problemas bonitos de escuchar, porque eran odio, era venganza. Tengo que encontrar a David, lo quiero matar, y lo estaba escuchando David ahí en la cueva. Él estaba desahogando sus necesidades porque él quería acabar ya con David. Ahora, pregunto una cosa, ¿sabía Saúl que David iba a ser el próximo rey? Sí lo sabía, porque su hijo Jonatán le había entregado sus vestiduras. Y entonces, en este relato nos vamos a dar cuenta que sí sabía, porque aquí mismo se deja ver. Pero fíjese una cosa, si sabía que Dios lo había levantado y Dios lo estaba respaldando de una manera poderosa todas las veces que salían a batalla, sabía que Dios estaba con él, que todos los triunfos se lograban porque Dios estaba con él, ¿por qué lo andaba persiguiendo a muerte? Si él era también un rey que había sido por el mismo profeta ungido y puesto en el ministerio del reino, ¿por qué se tenía que estar oponiendo? Por sus inseguridades, las inseguridades de un ministro. ¿Sabe una cosa? Las ovejas de un redil, no es el pastor el dueño de ellas, es el que las cuida, pero no es el dueño de ellas. El dueño de ellas es el Señor. Y si de repente el Señor dice, tengo otras ovejas que me conviene traer, pues gloria a su nombre. Pues si dice, tengo ovejas que voy a sacar, pues también gloria a su nombre, ¿verdad? Aunque no nos guste mucho cuando se ausentan, pero las ovejas son de Dios. Y David no podía pelear por causa Saúl no podía pelear contra David por causa de que Dios lo estaba levantando. Dios levanta a quien él le place. Si Dios de repente usa tu vida para mostrar que Él está contigo, le parezca bien o no le parezca bien, a quien le parezca, se va a hacer lo que Dios determina en su corazón, porque Él es el dueño de las ovejas, es el dueño de la iglesia. No somos los ministros, es Dios el dueño de las ovejas. Pero sí les dice a sus ovejas que busquen congregarse con un solo pastor. Ahora, ¿qué era la actitud que tenía Saúl? Saúl era una persona que ahora lo pudiéramos identificar como un acosador, una persona que hace bullying, porque es una persona que está en mayor posición de autoridad contra un joven, David, que está en desarrollo y lo está acosando y acosando y buscando tratar de destruirlo. Entonces el bullying no es algo nuevo, es muy viejo, es tan viejo como Caín y Abel. Ahí había bullying, ahí había maltrato, ahí había abuso, ahí había acoso, ahí había inconformidad, ahí había intimidación, había pelea, ahí hubo muerte. Este rey Saúl estaba en esa cueva, pero no venía para edificar a nadie, sino para ensuciar el ambiente de la gente con sus mensajes de destrucción que tenía contra David, con su acoso. ¿Cómo cree que iba a salir todo su ejército de ahí? Puro acosador, pura gente con la misma mentalidad. ¿Sabe usted que hay el peligro de que cuando se está predicando, si uno es agresivo, se contagie la gente de agresividad? Por eso a Moisés lo tuvieron que trabajar de una manera muy especial. A Moisés dice que él era un hombre que un día mató a un egipcio, pero le tomó al Señor su tiempo, nomás como 40 años, bajarlo de esa condición.
Ya cuando llegó a los 80, ya se dice que era el hombre más manso y humilde de toda la tierra. Pero Dios tuvo que cambiarle el corazón, si no, ¿cómo hubiera salido todo el pueblo de Israel? Si así como salieron, todos peleoneros. Sí, porque dicen que tal como está el sacerdote, así está el pueblo. Si le toca a usted un pastor peleonero, usted va a estar peleando con todo el mundo con la Biblia. ¿Oh, de veras? Pues si le enseñan a ser condescendiente, tú le va a llegar alguien y le va a decir, no, mira hermano, que así no es. Ah, bueno, okay. Ahora si me preguntan, ahí les va mi opinión, y así dice la Escritura. Pero no va a andar peleando, agarrarse a espadazos, decía un hermano que iba llegando a la iglesia, y hermano, ¿cómo está usted? Bien, y traía un picadiente y lo traía aquí en la boca, y decía, me acabo de desayunar un testigo de Jehová. Santo su nombre, pues que era caníbal, no, que se lo agarró con la palabra, estar ahí contendiendo con la palabra. Y entonces venía muy pagado a sí mismo porque le había ganado la discusión, y se puso un picadiente y le decía que se había desayunado un testigo de Jehová. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para instruir al que tenga oídos para oír, el que no, pues que no oiga. ¿Cuál es el problema? La fe que usted tiene, téngala para usted con el Señor, pero no para nunca ser hallado contendiendo quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad, como aquel vecino que un día me dijo ahí en el trabajo, me dijo, ¿quién tiene la verdad? Me dijo, porque Cristo murió por la verdadera iglesia. Y yo, como ya traía este conocimiento, le dije, ¿y quién es la iglesia? Pues dígame usted a ver cuál es la verdadera iglesia. Le dije, usted. Y lo puse en jaque. Usted sabe cuál es una movida en jaque, que o contesta bien o ya ahí perdió la batalla, ¿verdad? Usted es la verdadera iglesia. No se espera que le dijera eso, espera que le dijera yo nomás, y fuera aquí no hay más. Pero no, le dije, usted y yo si amamos la verdad. Y ya eso lo puso así ¿sí, verdad? No dice, sí, porque podemos estar hablando aquí de la verdad y vivir la mentira. Entonces, ¿cuál es la verdad? Esa pregunta hasta Pilato se la hizo a Jesús. ¿Qué es la verdad? Bueno, ahí podemos insertar en muchas cosas que la Biblia dice que es la verdad, pero la verdad que hay en ti acerca de Cristo, esa es la verdadera iglesia. La que no tiene verdad de ti con Cristo, esa no es la verdadera iglesia, quien sea. Denominación que sea, grupo que sea, esa no es, porque aquí Jesús dijo, oirán mi voz, mis ovejas oirán mi voz. Entonces, usted puede decir, yo soy de las ovejas del Señor, a su nombre. En cambio, David no era acosador, era guerrero, peleaba para que el reino de Dios se siguiera estableciendo y no se contaminara con otras clases de ministraciones filisteas. Entonces él era el acosado. ¿Usted qué prefiere ser? ¿Acosador o acosado? Ninguna de las dos. ¿Para qué acosar? Pero ¿para qué ser acosado? Tampoco. Pero lo que me llamó mucho la atención de David es que era una persona que estaba siendo acosada, que es el que estaba recibiendo el maltrato. Pero dice aquí la Biblia que él no regresaba mal por mal, sino que se lo remitía a Dios para que Dios tomara venganza. Mire, la parte más tremenda es que David no se desquitaba a sí mismo. Él no iba a las batallas porque tenía algo contra los filisteos. Él iba a las batallas porque eran enemigos que retaban al pueblo de Dios y salía a la defensa. Es muy diferente esa función con una mentalidad de obediencia y sujeción a Dios que salir y hacerlo por su cuenta nomás porque tiene ideas o prejuicios. Aquí lo que tenemos que aprender nosotros como ovejas es hacer así, a que el plan de Dios siga adelante y no salir, hermano, con prejuicios, porque entonces en vez de que hiciéramos avanzar el plan de Dios, lo estaríamos estancando. Pero fíjese una cosa, lo que me llama mucho la atención de David es que él, hermano, seguía las señales de Dios, porque se acuerda que Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, estas señales seguirán a los que creen. En su nombre sanarán enfermos,
darán de gracia lo que han recibido de gracia, predicarán la palabra, echarán fuera demonios, si comieran cosas mortíferas no les harán daño, hablarían en otras lenguas, en fin, dan una variedad de señales que seguirían a los que han creído. David se movía en unas señales. Y miren el verso 4, dice así: y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día en el que el Señor te habló el Señor. He aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Mire, hermano, cómo muchas veces tenemos algo que hacer y somos influenciados por alguien que viene y nos dice, no le haga así, hágale asá, no le haga así, siga mi consejo. Y ya le estaban diciendo, mira, Dios dijo que te entregaba a tus enemigos para que en tus manos, para que hagas con ellos como quieres. Es ahorita. Y lo que querían ellos era levantarse y matar a Saúl, haciendo justicia. Al acosador pagarle con su misma vara con que estaba midiendo. Pero lo que me llama la atención de David es que él, cuando tuvo este sentir y obedeció en parte a lo que le dijeron, porque siempre a veces somos influenciados por la opinión de otros. Mire, usted y yo tenemos que aprender a depender más de la opinión de Dios, de la dirección de Dios, aunque le estaban dando su palabra. Quiere decir que los que estaban con él eran así como profetas, porque le dijeron, he aquí, voy a entregar a tus enemigos en tus manos y harás con él como bien te parezca. Le estaban dando una profecía de que si lo confrontaba lo iba a matar. Pero David, hermano, no se dejó influenciar de todo, sino parcialmente escuchó el consejo. Y dice en el verso 5, y aconteció que después de esto, porque dice que él, hermano, dice en el verso 5, aconteció que después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Le dijeron, mátalo. Dijo, no, nomás un pedacito de su manto, porque quiero enseñarle una prueba de que Dios me lo entregó en mis manos. Pero fíjese que aquí dice que la conciencia de David le remordía. ¿Quién sería? Que le estaba dando señales. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque es el ungido del Señor. Ay, hermano. Hoy en día oye uno tantas cosas que uno ve, de cosas que pasan entre ovejas y ministros, y cómo les pegan bien duro a algunos y los sentencian, hasta los maldicen y les dicen de cosas. Y aquí dice que David, cuando lo hizo, una característica de una oveja es que sabe ser remordida de su corazón. Cuando le redarguye el corazón, siente. Porque hay corazones que están, hermano, insensibles, que está cauterizada la conciencia y no hay nada que le redarguya. Y dice, ¿qué tiene si los demás lo hacen? ¿Por qué no? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde queda? Entonces, cada vez que llega un consejo por ahí de algo, hay que ver cómo Dios piensa, qué es lo que se siente aquí adentro. Aquí adentro, remordimiento de corazón. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y en otra versión decía que se le turbó el corazón a David, porque fue y le cortó un pedacito de su manto. Cualquiera podría decir, ay, hermano, ahorita con la moda que hay, pues ¿cuál el problema que traiga el manto roto? Con los pantalones rotos, ¿verdad? Que se usan hoy. ¿Cuál problema? Ahorita dijéramos, no, hermano, es la moda. Pero dice que cuando él fue y le cortó el manto, aquí adentro se empezó a turbar. Empezó a turbarse aquí. ¿Qué hice? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le haces eso? Es que me quiere matar. Pero no era algo que lo expresaba, sino que era algo que lo traía en conversación interna con Dios. En otra versión dice que el corazón de David le hirió. ¿Qué es eso?
en el corazón a veces una punzada. ¿Y eso qué es? El Espíritu Santo que está diciendo, detente. Así no es la manera. Oiga, nosotros tenemos que aprender de David a ser guiados por las señales del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que da descanso, lo que da turbación. Porque dice la Biblia, hermano, que si tenemos paz para con Dios, bien podemos. Pero si hay algo que redarguye, es como una luz amarilla tirando a rojo. Detente en la decisión que vas a tomar ahorita, el paso que vas. Los consejos llegan por muchos lados, hermano. Uno puede consultar, la gente va y consulta hasta brujos, pero imagínese el consejo. Pero a veces tenemos consejeros de confianza y les preguntamos, y a veces le tocamos porque como estamos en relación amistosa y como mucho aprecio, lo que te hagan a ti es contra mí, lo que quieran contigo, conmigo lo quieren. Ay, a veces así éramos en la escuela, ¿verdad? Cuando estábamos jóvenes, lo que quieran contigo, conmigo. Así le dije yo a un muy amigo mío ya cristiano, porque estaba teniendo unas dificultades con Abelino. Le dije, si quieres yo me lo descuento. Le dije yo así a uno que lo andaba poniendo si quieres échamelo a mí. Y cristiano, ¿no? Ahora me da vergüenza, ¿verdad? Pero en ese tiempo sentía como que se le quite el bullying al otro, ¿verdad? Como este estaba chaparrito, el otro estaba grandote, dije, pues más a la camada, ¿no? Échamelo a mí, le dije yo. ¿De veras me dice? Y sí. Nunca pasó, gloria a Dios. Pero yo estaba defendiendo mi amistad, pues. Qué abusivo, el grandote queriéndole pegar al chiquito. Así estaba aquí estos. Están diciendo, uy, ahí está Saúl, mira, porque Saúl era bien grandote. Y David, jovencito. Y le decía, ahorita es cuando te puedes hacer de él. Y aquel llegó, dijo, no, nomás con el puro manto, pero acá adentro. Diga usted, aquí adentro está Dios conmigo. Le voy a poner atención cuando Dios me esté redarguyendo. ¿Sabe que cuando cometemos alguna falta, el Espíritu nos redarguye? Llega y le habla a uno, hermano. Y no tiene nada de raro. Raro es que no oiga uno a Dios. Pues no tiene nada de raro que Dios le hable a sus hijos. ¿Usted no le habla a sus hijos? Cuando algo está bien, muy bien, se siente feliz el hijo. O cuando le dice no, y bien que le oye el no, y se pone a hacer su cara de puchero, pone su tulipán en el labio, de que no les gustó, pero oyen su voz. Dios también tiene una manera de comunicarse. Pues dice que lo hace en el corazón, pero hay dos corazones, hay este corazón y ahí este corazón, porque este corazón no funciona sin este corazón. A la gente que le da Alzheimer, si se le olvidan las cosas, se llega a la persona cuando llega en su límite a que se le olvida que el corazón tiene que seguir latiendo, y por eso les fallece, porque se le olvidó al cerebro. De tanto que todo se le olvida, se le olvidó que tenía que latir el corazón. Eso yo lo oí de un científico. Y qué tremendo que alguien se pueda llegar a morir del corazón sin estar enfermo de este corazón, sin estar enfermo del corazón de acá. Entonces, mire, dice que a él lo hirió el corazón. ¿Nunca te ha herido el corazón del Señor? Que algo adentro traes aquí, o no traes paz. Y vas a hacer algo y no tienes y ni duermes, y de día, y meditando. Es Dios que te está diciendo así, no. Y tenemos que estar un poquito más sensibles para saber obedecer a tiempo a Dios. Otra, dice así en otra versión, el corazón de David le golpeaba. Oiga, hermano, el corazón empezó a hacer así como a veces hacen los carros, como que echan chispazos. ¡Pa! 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 Empieza, ¿qué está pasando? Voy al doctor porque yo creo que tengo la presión alta. No, es el Espíritu Santo que está diciendo, cuidado. ¿A dónde vas? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién hablas? ¿Qué le estás haciendo? ¿Estás maltratándolo? ¿Lo estás humillando? ¿Lo estás...?
Ay, hermano, nosotros como iglesia tenemos que aprender estas cosas para nunca dañar a nadie. Cualquier cosa que se tenga que tratar. Mire, hermano, si con el puro pedacito de manto andaba David todo redarguido, ¿qué será si le quita toda la cobija? Oiga, entonces esto aquí me habla que hay que tener mucho tacto cuando se trata de otra persona, cómo uno la toca. ¿Por qué? Porque el corazón está sensible. ¿Cuántos corazones sensibles hay aquí? Diga, recibo sensibilidad, si es que no los tuviera. Verso 6, y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor. Y dice, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. Y David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó y salió de la cueva y siguió su camino. Entró a hacer sus necesidades, se quedó dormido. Pero luego empezó a decirles, no me estén incitando que me levante contra él. ¿Sabe que eso Dios ama? Cuando tú pones quietos a otros que te andan alborotando. Calmado, no le echen más leña a la lumbre porque ya estoy que algo. Hay algunos que les encanta, te vas a dejar. Hoy lo que dijo de ti. Ahorita es la chance que tienes para ponerlo en ridículo. Y lo tremendo es que aquí estamos hablando por gente de Dios. Porque si eso pasa allá afuera, pues es normal, pero aquí no. Aquí ya no es normal. Aquí el Espíritu Santo dice, denle un gancho al corazón, una herida al corazón. Ay, esas solamente las oyen en las canciones de los heridos, ¿verdad? Cuando están románticos y los dejaron un amor y empiezan a cantar de las heridas del corazón. Dios no necesita esa clase de cosas. Aquí es donde dice uno, el Espíritu Santo sabe hacer cargo de hablar a tu corazón. A mí, con razón, mi pastor siempre llegaba y me decía, ¿cómo estás? ¿Qué dice tu corazón? Y yo decía, pues, no sé, no reloj. ¿Qué dice tu corazón? ¿Está en paz? ¿Está redarguido? ¿Te está hiriendo? ¿Te está turbando? Hoy no hay como vivir en paz, hermano. ¿Cuántos reciben paz? Gloria a Dios. Y hermanos, las intenciones lo pueden poner a uno alterado. Entonces, si queremos tener un corazón sano, literalmente, tenemos que ser bien sabios cómo procedemos en cuestiones de si lo hace uno con represalia, o si con coraje, con venganza, con desquite, o lo hace uno con el corazón apacible, a tranquilizarse, calmado, ya Dios se hará cargo. Oye, pero mira que te están tomando el pelo, no te preocupes. Mira lo que dijeron de ti, no te preocupes. Dios lo está apuntando, dice que tiene ángeles que están así. Dios tiene ángeles secretarios, hermano. De repente aparecen con su libreta y con una pluma de esas hermano, con tinta del Espíritu. Y ahí apunta todo. Lo que uno habla, lo que uno dice, lo que uno siente, las intenciones. Si uno ya está como agua para hervir chocolate, o si está uno pacifista, tranquilo, no se pelee, no se enoje, ya pasará hambre. Dale gracias a Dios que estamos vivos. ¿Para qué derrama su bilis? Mejor ahórrela. ¿Para qué le sigue echando más piedritas al hígado? Porque podemos tener una actitud revolucionaria. Ahora estaba viendo ahí que pusieron al gobernante ese Maduro, que está más inmaduro que otra cosa, echándoles puro cuento a la gente de que vamos a salir adelante, que quién sabe qué, y quitándole ceros a los billetes. Una persona, para que se pueda subir al bus, para ir a tiene que trabajar una semana para poder pagar el bus. Está tan desequilibrado allá, es Venezuela, ¿verdad? Donde está tan desequilibrada la economía, y esto se la está dando, apóyenme, y que mire que lo vamos a hacer así, que lo vamos a hacer así, y todo va para abajo y para abajo y para abajo. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande que él tiene, aparte de sinvergüenza? Que habla contra Dios. ¿A ese que le va a redarguir el corazón Dios?
Pero bendito su nombre los que son redarguidos. ¿Te ha redarguido el corazón del Señor algún día? Ay, hermano, cada servicio me dijo, santo su nombre, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que llegue por ahí el Espíritu Santo y te diga, hey, así no. Cuando un hijo le contesta mal a un papá, a una mamá, así no. Y ni modo que ande uno ahí, hermano, echando gritos. El Espíritu Santo les llega y les redarguye. Oiga, qué tremendo, me acuerdo de dejárselo a Dios. Decirle, mira, Señor, le pedí esto, no me hizo caso. Y al rato, un sueño, ay, me sentía bien mal. Hay que volver en sí. Hay que despertar, hay que arreglar, hay que corregir. Y David le dijo a sus hombres, tranquilos, déjenselo a Dios. Verso 7, David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó y salió de su cueva y se fue muy tranquilo. Ha dicho Saúl, todo está en paz. ¿Cómo no? Si estaba David allá adentro. Si no hubiera estado David allá adentro, ¿cuál paz? Hubiera seguido con la mentalidad homicida. Quiere decir que cuando tú estás en paz, hasta en tu casa se pueden poner todos en paz. A su nombre. ¿Tú quieres que en tu casa tus hijos duerman tranquilitos, hermano? Que se acuesten a dormir en paz. Y que duerman toda la noche. Y se levanten contentos en la mañana. Si tu vida está llena de paz, eso va a pasar. Pero si estás así con gritos y regaños y castigos, ¿cuál paz? David los puso quietos a todos y Saúl ha sentido como que estaba en una cuna meciéndose. No le afectó ni la quedón desde el lugar. El otro día estábamos bien dormidos, hermano, y desperté con la nariz así. ¡Oh, eso qué es! Pues un zorrillo. Le dije, oye, Martí, le dije, una de dos, o pasó un zorrillo o alguien se está tronando un cigarro de marihuana por ahí. Qué horrible olía, peor que el zorrillo. Y luego al ratito ella también se despertó con el mismo. ¿Qué pasó aquí? No fui yo, fue el zorrillo. Oiga, hermano, si yo me bañé anoche. De repente le dicen a uno zorrillo cuando uno no se echa desodorante. No fui yo, yo de veritas que me bañé. Y ese olor tan feo. Ni duermen a gusto cuando hay un olor feo. Y Saúl dormido tranquilo después de que hizo sus necesidades en la cueva. Santo su nombre. Mire, no hay como que en vez de acostarse uno de esa manera, vaya uno a echarse su buen perfume de Cristo. Que le diga, Señor, ¿tienes algo para mí esta noche? ¿Vas a hablar a mi vida? ¿Hay algo que tengo que arreglar? ¿Hay algo que puedo mejorar? Voy a decir al Señor, bastante. Pero dame la sabiduría para poderlo detectar. Porque a veces somos así como que no nos damos cuenta de lo que Dios está hablando. Y tenemos que estar más sensibles. Y a veces si el Señor tiene que poner aquí algo, pues amén. Puso el Señor en mi corazón que te viniera a pedir perdón. Es que me acosté enojado y me desperté enojado. Pero ya no quiero estar así. Y de repente el Señor dice, ¿ya pudiste arreglar eso? Duermas en mi niño, y te vuelve a dar sueño otra vez. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos tienen buen sueño? ¿Cuántos de aquí tienen buen sueño? ¿Son de los que se acuestan y así como cae, así se queda hasta que despierta? ¿O son de los que están en la cama así como volteando tortillas? Porque a veces así está uno en la noche. Bueno, eso me pasa a mí a veces. Y vuelta para acá, y vuelta para allá. Y las veces que me acuesto así como me acosté, me despierto, hasta se me figura que pasaron 5 minutos. ¿Y cuál 5 minutos? Ya está sonando el despertador que estoy a trabajar. Y hasta me quiero quedar todavía ahí mismo en esa posición. Cuando descansa uno bien. Pero cuando anda uno perturbado el corazón, queremos tener un corazón perturbado, un corazón sanado. Un corazón descansadito, hermano.
que usted hasta cuando duerme ni ronca de lo tranquilo que está durmiendo. Nomás el puro respiro, pero cuando está así muy acelerado, hermano, parece oso. Una de las cosas que me llamó mucho la atención para que David pudiera tener una mejor calidad de vida ante los ojos de Dios, porque es en los momentos de las dificultades donde se muestra la calidad que tenemos de evangelio en nuestra vida. No es cuando estamos aquí oyendo sentaditos, que llegamos temprano y estamos peinaditos y arregladitos y venimos a escuchar. No es ahí cuando se muestra la calidad de cristiano. La calidad de cristiano se muestra cuando te están surtiendo y te están provocando y te están agotando la paciencia y te están poniendo a discutir, a tener discusiones. Es ahí donde se va a probar la calidad de cristiano que uno es. Cuando uno, en vez de explotar, se los guarda uno. Y ya que está solo, va y pega un grito ahí arriba del cerro. Pero ya no delante de la gente. Oiga, qué tremendo, porque hay gente que sabe sacar su ira, pero no con la gente, sino donde no le hace daño a nadie. Ustedes de los que se la guarda o ahí mismo truena. Cherry boom. ¿Cuántos cherry booms hay aquí? Ni uno. No vinieron. Dice en el verso número 8: después de esto David se levantó y salió a la cueva y dio voces a Saúl tras Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro en tierra y se postró. Si lo quería matar, ¿por qué se le postró? Oiga, esto me suena así como cuando Jesús dijo: no devolváis mal por mal, sino vence con el bien el mal. Y vas a hacer que ascuas de fuego se amontonen sobre la cabeza de aquellos que vienen contra ti. Mire qué manera de conquistar David a Saúl. Se le doblegó. ¿Qué no se suponía que tenía que doblegarlo? Porque el que lo quería matar era Saúl a David. Y la única manera de poner quieto a alguien que viene bien bravo, uno piensa dándole más duro. Pero David se bajó, se le postró y le hizo una honra, como que si se la mereciera. Oigan, este es el carácter de Cristo. Por eso Cristo siempre hacía elogios a la vida de David, porque hacía muchas cosas de las que le placen al corazón de Dios. Cuando alguien trae algo contra ti y en vez de que lo quieras poner quieto, le dejes saber que es mayor que tú. Santo Señor. Qué manera de conquistar el corazón y hallar gracia delante de Él, diciendo: tú ganas, tú eres más fuerte, tú tienes más carácter, tú eres mejor que yo. Pero ¿sabe qué hacía David? Le postraba, pero luego se lo remitía a Dios. Y entonces le decía al Señor: mira, tú eres juez, tú juzgas según tú ves con justicia. Ahí está Saúl y aquí estoy yo. Y yo no vine aquí para provocarlo a él, yo vine aquí porque me anda correteando. Qué tremendo, hermano, saberle remitir las cosas a Dios en vez de que uno quiera agarrar las cosas a su manera. Yo estaba viendo esto en David y él le decía: él ha buscado mi vida para quitármela. Y cuando Saúl oyó y le dijo: mira, aquí tengo en mis manos la prueba de que te pude haber matado, pero jamás Dios se levante en mi corazón algo contra el ungido del Señor. Diga usted: nosotros tenemos la unción del Santo. Y mire, nos tenemos que tratar con mucho tacto todos, con mucho respeto. Para que la congregación pueda ser una congregación sana, tiene que haber respeto en el trato. Y no altivez, ni arrogancia, ni tú qué me vas a decir a mí, porque ¿quién eres para decirme algo a mí? No. Y mire lo que hizo Saúl cuando oyó eso, dijo: hijo mío David. Ahora, después que lo andaba persiguiendo a muerte, ahora ya lo llamaba hijo. Y hasta le dijo: tú eres más justo que yo. ¿Por qué? Porque habiendo tenido la oportunidad de hacerme algo mal, me pagaste con un bien. Ay,
Ay, hermano, esto es puro evangelio de Jesucristo. Alguien que te quiere hacer daño y no le correspondes de la misma manera, sino que hasta le haces un favor y le haces hasta honores. Santos, no. Yo tengo una llave que uso. Cuando la gente siento como que se quiere pasar de confianza conmigo y me empiezan a tutear, les empiezo a hablar de usted. Porque a mí me enseñaron que a una persona que se le hable de usted es una persona que le tiene más respeto. Y entonces les empiezo a hablar de usted y al ratito ya me pasó hace poquito con un señor ya grande. ¿Cómo estás? Me dice. Muy bien, ¿usted cómo está? Otro día me lo volví a encontrar. ¿Cómo está, pastor? Me dijo. No le tuve que decir ni que era pastor, ni que le tuve que decir, háblame de usted. Él me llegó con mucha confianza a tutearme y era la segunda vez que nos veíamos. Y yo dije, no cabe duda que si uno aplicamos estos principios nos va a ayudar a tener respeto de la gente. Pero que si llega uno con alguien y le dice, ¿qué onda, pelucas? Pues ¿cuál confianza? ¿Cuál? Hay gente muy llevada. Y nosotros venimos de allá afuera y traemos a veces costumbritas bien terribles. Uno le decía a otro, ¿qué onda, mantecas? ¿Cómo así, hermano? Así no se le trata a nadie. Eso es como denigrarlo, es como humillarlo, es como avergonzarlo. Es estarle diciendo sus ofensas, lo que le hiere, lo que lo denigra. ¿Eso qué respeto va a traer? Pero Saúl, cuando oyó cómo David se refirió a él y hasta se le hizo una caravana, ha dicho, el que quiero matar me está haciendo caravana. Y le dijo, no, mi señor el rey, yo no busco tu mal, al contrario, tu bien. Dijo, no, aquí el malo soy yo. Mire qué manera de hacerlo reflexionar. Las buenas acciones van a causar que cosas cambien. Una buena actitud va a hacer que cambie el ambiente. Aquello que a veces se pone bien difícil, hermano, a veces Dios puede utilizar hasta una deuda económica. De repente hablan, aquí dice en el reporte del IRS que usted no reportó tal dinero. Santos, o no, se pone uno bien mansito. ¿Qué? Como que se les baja la sangre a los pies y les sube, porque es el IRS. Pero de repente empieza uno a reflexionar y empieza uno a cambiar la actitud con toda la... Y al rato dice, no, nos equivocamos, no era para usted. Y el sustote, hermano. Así estaba Saúl. No, David, yo andaba buscando, yo andaba defendiendo mi vida. Pues yo ni te he hecho nada. ¿Qué saliste a buscar al desierto? ¿Una pulga? Mire cómo se comparó. No le dijo, yo soy el próximo rey. Tú sabes que yo soy el ungido. Y nomás que tú te mueras y yo sigo con el reino. No le llegó así. ¿Qué saliste a buscar al desierto? Un perro muerto. Le estaba diciendo, tú siendo un rey vas a buscar un perro muerto como yo. Tú siendo un rey vas a buscar una pulga como yo. Cuando uno se baja, la actitud puede cambiar. ¿O qué si los dos se ponen bien gallitos? ¿No ha visto peleas de gallos? Hasta se caminan con las uñitas y a ver quién revolotea más arriba. Y el que se echa las maromas es el que navajea, es el que gana. Pero de Cristo no se deja ver eso. No dice que él, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre y hasta llegar a la muerte de cruz, como el peor de los hombres, siendo el mejor. Oiga, qué tremendo, hermano. Pero ¿sabe cuál es la medida? Aquí. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta si andamos caminando bien o mal? Aquí. De repente el corazón, hermano, yo creía que el corazón estaba por causa de tantos taquitos que me pongo de cabeza, que necesitaba que le pusiera una buena dosis de aceite ese de vinagre de manzana para rebajar el colesterol, y resulta que no, que son las actitudes. Y yo quiero un corazón sano. Y va a decir el Señor, pero yo te quiero ver humilde. Padre, ni modo, nos vamos a tener que llevar tarea a trabajar cada uno, porque
¿Quién puede decir yo no tengo de eso? Todos de alguna manera batallamos con actitudes y a veces muy encumbradas, pero a nosotros nos han llamado para formar parte del reino, el reino de Dios. Y en el reino de Dios dice que va a ser un reino de reyes y sacerdotes. Y vamos a gobernar con él 1000 años. ¿Usted se puede imaginar su vida en el reino? ¿Cómo irá a ser ese reino, hermano? Mucho respeto, mucha honra. No vamos a ser parte, hermano, de lo plebeyo, sino del reino. Lo que Dios tiene para ti, para mí, es un lugar de gloria. Dice que vamos a ver su gloria. Entonces, si vamos a ver su gloria, dice el Señor, pero quiero ir viendo características de ese reino en cada corazón, en las actitudes, en la manera de responder, en cómo te dejas guiar a lo que el Espíritu te está hablando a ti. Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, lo que habla por dentro y no lo que oye uno por acá afuera. Porque hay muchos géneros de voces, hay muchas opiniones, hay gente que le encanta ir a pedirlo. ¿Y cómo ve? ¿Lo pido de fresa o de vainilla? Oh, pues ¿qué le parece de piña? No, soy alérgico a la piña. Oh, pues ¿para qué pregunta pues? A tomar decisión. ¿Y qué cuando se trata? ¿Me caso con esta o con aquella? Padre mío. A mí a veces que me dicen, hermano, ¿cómo ve? ¿Dejo a mi esposo? ¿Qué? ¿Por qué lo va a dejar? No, pues es que yo creo que no era el que Dios tenía para mí. No, ¿cómo así? No. Y si ya están casados, ahí quédense. Porque el principio así indica. Ay, hermano, es que usted no sabe cómo ronca. Pero ya están casados. Mejor vea qué le dice Dios en su corazón. Porque qué si se toma una decisión mala por alguien, es que el pastor me dijo, es que el hermano me dijo, es que la hermana me dijo. Y hermano, cuando uno anda alborotado, no le pregunta ni al papá ni a la mamá si le parece bien. Ese me gusta porque tiene copete, pero ni trabaja, pero tiene un copetote. Y pues el único que va a comer copete. No, si no es así la cosa. No es de que tenga buen copete o no, es que va a tener que sustentarle. Y entonces esa decisión, consulte con Dios. ¿Qué es lo que aquí le dice Dios? Y en el corazón, pero ¿a qué horas, hermanos, andamos tan acareados que del corazón ni caso lo hacemos? Entonces es cuando uno llega a meditar con Dios y le pone atención a su corazón, qué es lo que me llega en la mente de parte de Dios. Y ese es el que le va a la dirección correcta. Y a ese es el que hay que seguir. A ese es el que hay que obedecer. A ese es el que hay que someter. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz. Amén. A su nombre. Estamos más ubicados con la vida de David. Wow. No tenía que pasar cosas tan graves, pero dependía de Dios en las pequeñas, en las delicadas y en las graves. Yo no sé por qué etapa tú vas, si tienes alguna decisión que tomar, si algo realmente delicado. Porque una vez alguien me dijo, hermano, ahorita que están deportando gente y deportaron al esposo y a mí se me hace que ya hasta ahí llegó el matrimonio. ¿Cómo? No, hay que estar juntos. Allá o acá, pero juntos. Si no se puede aquí, pues allá, pero juntos. Porque separados ya son dos vidas diferentes. Entonces, ¿cuál es la decisión? ¿Qué dices tú, Señor? Gloria a Dios, juntos para allá, juntos para acá. ¿A dónde vas? Quiero ir a la playa. Yo voy contigo. Martín me decía, te me agarro de una pata, pero no te vas solo. Gloria a Dios, ¿verdad? Y le digo, y si nos tenemos que ir a otro estado, nos vamos. ¿Pero qué vamos a hacer con los nietecitos? Antes no nos vamos a ningún lado, nos quedamos aquí. Es que Dios ha dado promesas de otras ciudades. ¿Y que si nos vamos para Canadá? Nos vamos.
Sí, ¿a qué? No sé, pero pues dijeron que para Canadá. No, hay que esperar el tiempo de Dios y la dirección de Dios. Pero aquí Dios va a hablar. Y aquí Dios va a hablar. ¿Me cambio de trabajo o no me cambio de trabajo? Pregúntele a Dios. ¿Usted qué dice, hermano pastor? No, pues yo no voy a trabajar ahí. ¿Qué usted quiere? ¿Qué usted siente? ¿Dónde está su tesoro? Ahí estará su corazón. Amén. ¿Va a tomar decisiones con Dios? ¿Va a escuchar primero la voz del Señor? ¿En dónde le va a hablar? Una voz que se oiga así, como estruendo muchas aguas. No, en el corazón. Aquí adentro, aquí adentro. ¿Qué es el pensamiento? Yo tenía una situación ahí que estaba afligido por un sueño feo que tuve, y entonces andaba yo en mis lamentos y me salió un cantito. Y entonces me decía el Señor, pon atención al cántico. Y en el cántico hay victoria, victoria. Y estaba el canto ese dando vueltas y yo acá con la mente dividida, pensando en el sueño feo de derrota, y acá llegaba el cántico, hay victoria, victoria. Póngale atención al cántico que le orienta la motivación. Ese es el diablo, es Dios. A su nombre. Entonces cierre tantito sus ojos, tantito nada más. Y ya nos vamos a retirar antes de que ustedes se me duerman aquí en la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor amado, que necesitamos ser guiados a toda verdad y a toda justicia, y que el propósito que tú tienes en nuestra vida es algo que nació en tu corazón. Pero estamos aquí, Señor, muchas veces divagando entre pensamientos, entre sentimientos, entre emociones, entre decisiones, entre consejos. Y a veces se nos pasa, Señor, ponerte a ti en primer lugar para que tú nos des la dirección sabia. Pero hoy venimos, Señor, delante de ti a decirte, pon sensibilidad, Señor, en cada corazón nuestro. Yo no sé si tú te atrevas a decirle, Señor, pon mi corazón más sensible a tu voz, porque tú me guiarás a toda verdad y a toda justicia, pero para cumplir el propósito para el cual tú me permitiste, Señor, ser llamado. Hemos sido llamados para alabanza de tu nombre, para que todo lo que hagamos redunde en un cántico de gratitud, en un agradecimiento, en una exaltación tuya, Señor. Le diste victorias a David, yo sé que le darás victorias a cada familia, Señor, a cada cabeza, a cada corazón, Señor, que viene para consultar tu palabra. David tenía esa buena costumbre de consultar con Dios. David tenía la costumbre de ver qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios opina, y buscaba la manera, traía su palabra. Con la palabra de Dios podemos encontrar la voluntad de Dios. Y yo te ruego, Dios mío, que pongas esa necesidad en cada uno de tener el enfoque para consultarte a ti, porque los días se están tornando difíciles, las agresiones se están tornando día con día, las provocaciones para la ira están al día, Señor, pero también tú estás ahí al día para ayudarnos, para darnos la paz, para poner en nuestro corazón, Señor, un sentir que a veces nos tenga que inquietar, que a veces nos tenga, Señor, que redarguir, que a veces nos tenga que golpear. Pero lo importante, Señor, es poner atención. ¿Cuál es tu voluntad para nuestra vida, para seguir adelante? Danos la gracia. Y tu palabra dice que al que es manso, al que es humilde de corazón, tú, Señor, lo pondrás en tu reino para gobernar ahí. En el nombre de Jesús, con esta palabra, iglesia, te bendigo. Te bendigo con esta palabra que ha traído a mi vida ubicación, reflexión, corrección, meditación. En el nombre de Jesús te bendigo, iglesia, por el poder de Jesucristo. Puedes decir amén.